El desarrollo de los derechos humanos a través del tiempo, presentado por Henry Reyes y Jessica Nacho. La historia de nuestros derechos se remonta desde 1215 con la Carta Magna del Reino Unido creada para limitar el poder de los reyes de entonces. Con el tiempo influyó en la creación de un sistema jurídico moderno junto a documentos históricos como la Declaración del Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio de 1776 en los Estados Unidos de América, incluyendo por primera vez el término detención ilegal. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, firmada el 5 de septiembre de este mismo año, en donde se indica que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. En base a lo anterior, durante 1809 se formularon los primeros derechos de Guatemala en los apuntamientos de agricultura y comercio del Reino de Guatemala. Dado por la Federación Centroamericana en las primeras constituciones, se reconocieron derechos como la libertad, la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de locomoción. Años más tarde, la Constitución Federal de la República Centroamericana en 1824 estableció principios fundamentales y derechos individuales que impactaron en el país, dando así nacimiento la Declaración de los Derechos y Garantías del 13 de septiembre de 1837. En este se incluyó la libre locomoción y además se establecían leyes que protegían a los débiles, la propiedad privada y la vida. Entonces comprendemos que ahí fue el inicio de una nueva etapa, ya que así asentaron las bases para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos guatemaltecos. En 1839, la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala emitió la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes a través del Decreto 76 de la Constitución del Estado de Guatemala, el cual consta de dos secciones con un total de 38 artículos. En estas se incluyen leyes como la abolición a la esclavitud, la prohibición de la detención ilegal y recalca que el poder reside originalmente en el pueblo, no en los funcionarios públicos. Esta fue la primera vez en la historia de Guatemala que aparece a nivel legislativo la necesidad de protección de los derechos de los pueblos indígenas, ya que para mantener un equilibrio social se buscó proteger a aquellas personas que por su sexo, edad o falta de capacidad carecían de conocimientos para defender sus propios derechos. Asimismo, se encontró una generalidad en los pueblos indígenas. Tras la reforma liberal de 1871, se agregaron a las leyes del país la libertad religiosa, el derecho a la propiedad y la inviolabilidad de la vivienda. Años más tarde, en la Revolución de 1944, se incluyeron por primera vez la seguridad social, el derecho al voto, a la cultura y más derechos sociales. También se sabe que Guatemala fue uno de los primeros países en avalar la Declaración Universal de Derechos Humanos luego de su aprobación en 1948. Luego de eso, el país siguió renovando sus leyes e incluyendo nuevas normas con los siguientes convenios que hasta el día de hoy siguen en vigor. Convención para la Prevención y Sanación del Delito de Genocidio del 12 de enero de 1951, de conformidad en el artículo 8. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial del 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue aprobada en septiembre de 1981. La Procuraduría de los Derechos Humanos en la Constitución Política de la República de 1985, de los artículos 273, 274 y 275, que tuvo como inspiración la Constitución sueca, que establece por primera vez en 1809 la figura del ombudsman. Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del 26 de junio de 1987. La conformidad de conformidad con el artículo 27. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989. Convenio 169 de la OIT relativo a los derechos de los pueblos indígenas y tribales del 5 de septiembre de 1991.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias del 7 de marzo de 2003 y así sucesivamente hasta nuestros días.